Nosotras nos vamos con una sorpresa que le tenemos Sí. hoy, Ujú. porque vamos a estrenar, tenemos el honor de estrenar un nuevo promocional, un nuevo tráiler del nuevo libro de Alejandro Páez Valera, nunca puedo decir Varela. Valera, ¿ves? De ahí se me nota bislalia, perdón. De Los Vendedores de Almas. Este es un promo nuevecito, se lo vamos a estrenar aquí para... Estreno mundial. Estreno mundial. Estreno mundial. De aquí merito. De este promocional de su nueva novela. Sí, que regresa al género de novela. Ay, así que, pues vamos a ver esto y regresamos con una sorpresa. Corre el año de 1666 y Salónica es parte del vasto imperio otomano. Un supuesto mesías, Sabbatai Sevi, amenaza con provocar el mayor cisma de la diáspora judía desde Jesús. El profeta se ha vuelto incómodo para las autoridades turcas y aún más para los rabinos, quienes conjuran para eliminarlo. En esa vorágine, Ana Blanco y José Galante se ven obligados a huir junto con sus familias. Dejan trunco su amor, mientras una desgracia más grande que el destierro los amenaza en el horizonte. Ahora corre el año de 1904 y Yago Galante y Hans Bauer se cruzan en Cracovia y cierran una amistad que durará el resto de sus vidas. Hans y Yago hacen crecer una empresa de compraventa de almas, es decir, de contratación y desplazamiento de trabajadores por toda Europa. El negocio prospera, pero sin habérselo propuesto, han creado censos que caerán en las manos del mal. Alejandro Páez Varela regresa a la novela con Los Vendedores de Almas y escribe sobre los males del mundo, sobre gente que cruza líneas del tiempo. Los Vendedores de Almas habla del odio ciego y del amor, de la guerra y la amistad. Y bueno, pues lo prometido es deuda y esta media hora se la queremos destinar a un invitado especial precisamente. Yo creo que ustedes no lo conocen, nunca lo han visto, al menos en estos lugares. Les va a causar sorpresa, me imagino. Pero queremos presentarles a un gran autor, a un narrador, creador de ficciones, de mundos que no están tan alejados de la realidad, y sobre todo queremos mostrarles el hermanito de este libro. Miren, al autor, tenemos el día de hoy al autor de esta novela. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. A las dos. Me siento en casa, por supuesto. Como en casa. Pues platicarnos un poco, la pregunta básica, platicarnos de este libro. Ustedes, como han visto ya en la reseña, es un libro que arranca en 1666 con un personaje que divide la diáspora judía. Platicarnos del libro, pero a mí me gustaría preguntarte qué te atrajo a ese momento histórico. Bueno, me atraía originalmente el personaje Shabtai o Sabbatai Sevi, un personaje que había recorrido la diáspora como rabino. Que existió, eso es súper importante. Es correcto. Shabtai Sevi se convierte en un personaje conocido porque era un chavito y era un docto de la ley. Era un cuate que hablaba con los rabinos tú por tú, o sea, era un personaje muy digamos, de ese tipo de personajes que nacen una vez cada mucho tiempo. Luego el tipo se vuelve loco y empieza a tener actitudes, pues, extrañas. Por ejemplo, se declara Mesías, ¿no? Y cuando él se declara Mesías, la mitad de los rabinos en la diáspora y en Jerusalén deciden seguirlo, y la otra mitad decide combatirlo. Pero Shabtai Sevi se aprovecha de una profecía de que el rabino iba a tener una relación con una
el que fuera a ser el Mesías con una mujer, tal. Él conoce a Sara Querido, una prostituta que había huido de un pogromo, había sobrevivido, después se va a un monasterio que la cuida cuando era niña, después de ahí sale y se incorpora ya a la vida, pues como prostituta, y luego después de un tiempo ella se incorpora en la vida de Sabtai Zevi, y entonces pero a mí lo que me atraía mucho era el entorno del personaje. Entonces me empecé a investigar un poco más sobre el entorno del personaje, porque debo decir que la novela no va sobre él, sino que va sobre el entorno de él. Y yo empiezo todo en Tesalónica en 1666, porque en efecto ahí es cuando sucede que llegan por él y lo arrestan, lo detienen, y entonces empieza la segunda parte de su vida, ¿no? Y a ver, también abordas este eterno asunto humano que es el bien y el mal. Sí. Y lo abordas en diferentes aspectos, ya sea en lo político, en las relaciones. ¿Cómo, pues cuál fue también el reto que te significó pues mostrar el tema político, incluso también de poder en lo literario? Mi intención era hacer una novela de amor, y sigue siendo el mismo interés desde la primera novela que hice. Mi primera novela que se publica aquí en Alfaguara es Corazón de Kalashnikov. Yo la había publicado originalmente en Planeta, y Alfaguara decide comprar los derechos y la publica. Esa es mi primera novela en Alfaguara. Cuando yo publico esa primera novela, me interesaba mucho hablar del amor. Era mi interés de las relaciones humanas y del amor. Pero en esa ocasión, creo yo, arrastraba yo mucho de lo que traía de Ciudad Juárez, de mis años en Ciudad Juárez, como reportero, como editor, Entonces creo que me salieron balazos sin querer, ¿no? Durante la novela esa, y la convertí en una novela, pues, mucho más cruda de lo que yo esperaba. De hecho, cuando la reedité y que la volví a leer, recientemente la volví a leer, hace unos 2, 3 años, me pareció que era profundamente triste. Y dije yo, pues, ¿en qué momento estaba yo? Igual todas las novelas mi novela siempre es una experimentación sobre el amor, son variaciones sobre el mismo tema. La migración, el amor, el desamor, el odio, las pasiones humanas que mueven a la gente, ¿no? Perdón, sí, Romy, es que justo eso también quería preguntarte. El amor es el tema de la novela, y lo muestras de diferentes formas, no solamente el amor de pareja, el amor de padre a hijo, de la amistad también, Sí, de claro. la comunidad. ¿Lo verías como el amor como una vuelta a la esperanza, como una solución en un mundo, y el mundo también que muestras ahí, el mundo actual, un mundo ya tripolar, en el que además pues estamos también en el constante acecho de una tercera guerra mundial? Sí, la primera preocupación era hacer que se conocieran los personajes, que se encontraran, que hubiera un punto de encuentro, y a partir de ahí entonces conducirlos, llevarlos conmigo. Yo no sabía si después, no puedo adelantar mucho porque les robo la trama, les spoileo, como se dice en buen castellano, porque ya está castellanizado. Yo no sabía si hacerlo así, con esa contundencia de traerme a los personajes hasta el desenlace, sino que tenía la idea de contar historias que se me venían atravesando. Tienes que saber que en Tesalónica, ahí cuento algo de eso, la comunidad completa de judíos casi se extingue. El mal los extingue, ¿no? Y ahora que pienso yo mucho en Gaza, en lo que está pasando en Palestina, gran parte de mi preocupación es, ¿lo entiende realmente el pueblo judío? Y si lo entiende lo que está pasando en Palestina, ¿por qué no abre la boca? ¿Por qué no dicen algo sobre Netanyahu? Porque el libro que nos reúne, por el que estoy aquí hoy,
pues sí habla sobre un pueblo que ha padecido mucho persecución, acoso. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el pueblo palestino? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que también tendría que haber ya una respuesta organizada del pueblo judío que ha sufrido todo esto, con respecto al sionismo que se ha apoderado de Israel. Tendría que haber una respuesta organizada, pero bueno, esa es una parte de la historia. Lo que yo planteo aquí es que también el odio se organiza y es tan poderoso como el amor, ¿no? Sí. Que es justamente algo y que va mucho en la misma línea de lo que decía, de cómo el mal se va gestando de manera silenciosa. Además de lo que comentas, de lo que está pasando con Gaza, ¿qué otras resonancias actuales ves de la actualidad están en esta historia que nos cuentas? Bueno, la historia comienza en 1666, cruza en el tiempo y sin ganas de adelantar demasiado, pues se reencuentra, digamos, a principios del siglo XX europeo. A principios del siglo XX europeo, pues es un momento muy fuerte porque se está gestando la Primera Guerra Mundial. Luego viene la República de Weimar, que es un espejismo tremendo para la humanidad. La República de Weimar se convierte en un oasis bien planeado antes de una guerra y del estallido del odio. Y entonces ya estamos hablando de una evolución casi de 250 años, donde te encuentras con los mismos factores que mueven a la primera parte de la novela. O sea, lo que yo quiero contar es que el odio, el amor, las relaciones humanas, las relaciones, todo eso se mueve en torno a cosas muy frágiles. Y todos estamos siempre caminando sobre tablitas muy frágiles y en cualquier momento nos alcanza el odio y nos destruye como familias, como parejas, como individuos, ¿no? Totalmente. Y creo que a mí algo de lo que me está gustando mucho, aún no termino de leerla, voy bastante avanzada quizá, pero algo que me ha gustado mucho es el suspenso. Cómo vas generando, dosificando esta información y vas generando este suspenso, la fragmentación de los espacios y de los tiempos. Y otra cosa que me ha gustado mucho es, como reportera, uno de los temas que pues más me han interesado de los temas es la migración y el tema laboral. Y abordas la migración no solamente en la diáspora judía, sino también la migración laboral, que además es un concepto que cada vez se está retomando más, y lo llevas en pues a este concepto también de las almas que se venden, que se compran. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, hay una referencia abierta a Gogol. Hay una referencia abierta a toda la literatura rusa, en realidad, en este libro. Y también hay un abierto coqueteo, como lo hago en las anteriores novelas, con la cocina. A mí me gusta mucho la cocina. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Y me gusta. Y además me gusta comer, soy comelón. Entonces, hago un guiño sobre una cocina antigua, por ejemplo, ¿no? Camino mucho sobre la antigua. Luego, me gusta mucho la música culta, sobre todo. Paseo un poco con algunos de los autores, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, y luego la primera colita del siglo XX. Ahí me pasé un poquito con eso, porque sería una tontería que no lo hiciera si voy caminando por las calles de ese Viena, ¿no? Viena era música en ese siglo XIX, pues siempre duró muchos siglos siendo la capital de música culta, ¿no? Y de la misma manera, pues termino haciendo una novela con muchas migraciones, una novela de migraciones, de migrantes, de gente que se mueve de un lado a otro, porque es una condición humana, porque yo soy un migrante, porque también soy de Ciudad Juárez, he visto la migración de manera natural, mi familia es migrante, los que vivimos esa ciudad siempre fuimos migrantes, los que hemos nacido en esa ciudad siempre estamos pensando en qué momento nos vamos de la ciudad, en qué momento brincamos hacia otra parte, porque es una ciudad de tránsito, es una ciudad de paso, es el paso del norte.
siempre será el paso del norte hasta el final, ¿no? Entonces, por eso, pues también es una novela de migraciones. Y sí, justamente pues acabas de responder, porque yo sí quería preguntarte, bueno, es evidente que la mirada del periodista y del reportero está se cuela en la manera de narrar, y qué había de Alejandro, periodista, en esta novela. Y justo nos acabas de hablar de cómo crecer y nacer en una zona y en una población de paso. Entonces yo me gustaría regresar. Se menciona que la novela, regresas al género de la novela después de un tiempo. Primero, ¿qué pasó? Porque quizás se quedó pendiente ahí la novela. ¿Qué te hizo regresar a ese género? ¿Qué era lo que extrañabas del género de la novela? Bueno, duró 9 años sin publicar novela por varias razones. La primera es que yo había terminado de escribir esta novela y había decidido guardarla. Formalmente la había guardado todo este tiempo. Se la entregué a Miriam, que para quien no conoce, pues ella es la administradora aquí. Le dije, guárdeme esto, métalo en un cajón y tal, y también le entregué un USB y ella la guardó varios años. Después empecé un o sea, texto. 9 años estuvo en el cajón. 8 años estuvo en el cajón. Después vino mi idea era que no saliera, por lo menos pues que saliera después. No tenía decidido cuándo. Y luego empecé a trabajar otros textos, como los libros que ustedes conocen, varios, pues me metí mucho más a hacer periodismo, etcétera, y entonces me puse a escribir más ensayo. Me metí al ensayo y he estado trabajando mucho ensayo. No lo que se ha publicado, que sí es ensayo, sino algo más que he estado trabajando que no he publicado todavía. Y pues que ahí va avanzando. Y entonces, cuando menos me di cuenta, y se darán cuenta ustedes que son tiempos que uno no gobierna, yo ya tenía el tiempo encima y yo no había publicado absolutamente nada con Alfaguara. Entonces, lo que decidí fue sacar la novela que tenía guardada y entonces dejar lo que estaba escribiendo para publicar a estas alturas, dejarlo ahí. Ahora, yo empecé a trabajar en esta novela hace 10 años o más, o sea, viajé a Cracovia, estuve allá, trabajé mucho en Cracovia hay una parte pues que a mí me interesaba, que era estudiar el barrio, la judería de Cracovia. Escogí muy bien los lugares para partir, la calle de Josefa, la avenida de tal, o sea, toda esa parte la trabajé previamente y llegué a eso, a ver los espacios, a ver qué había pasado en ese Cracovia. Ahí trabajé también mucho Tesalónica, estuve ahí en Tesalónica, que ahora es Grecia, en ese momento era parte del Imperio Otomano. Trabajé mucho con los grupos, porque ahí se pierden muchos apellidos, muchos, o sea, por ejemplo, Galante es un apellido maravilloso. ¿Dónde quedó ese apellido? ¿Conocen ustedes a alguien que se apellide Galante? No. Galán hay muchos, pero Galán no hay. Y son apellidos del español bonitos que se perdieron en el tiempo por el acoso, por por el odio, básicamente, ¿no? Esto que estás comentando ahorita, Alejandro, pues me responde de alguna manera, porque cuando estaba leyendo le preguntaba en qué momento lo habías escrito, y pues coincidió entonces de alguna manera con este momento en el que se recrudeció este intento de genocidio contra el pueblo palestino del gobernante del pueblo judío, ¿no? Porque también creo que ahí hay que señalar muy bien, es como decías, pues sí, llamar al pueblo judío a que se manifieste en contra de ese genocidio, pero también aclarar que quien lo está llevando a cabo específicamente es el gobernante, su ejército, y que hay una población también judía que está en contra de ese genocidio, ¿no? Y otra a favor. Y otra muy a favor, por supuesto. Sí, porque Netanyahu gobierna con claro. muy buenos índices de aceptación. Sí. O sea,
Ajá, sí, y Lo de cual eso te se ha hace agarrado. preguntarte sobre esa gente, ¿no? Claro, y justamente de eso se ha agarrado para continuar en el poder. ¿Hiciste alguna revisión después de todos estos años de la novela? Y también cómo lo ves, además, que pasó justo su publicación en este tiempo. No, fíjate que o sea, que si ajusté la novela conforme a lo que estaba pasando, no. De hecho, la novela la entregué, pues, ¿qué será? Hace como un año casi para la editorial. Obviamente, si tienes manera de hacerle algún ajuste, se lo haces durante todo este tiempo. No, yo no le ajusté nada. Además, sí creo que la novela tiene otro carácter, tiene un carácter. Nosotros hacemos historia de lo inmediato, eso es lo que diría Renato Leduc. Nosotros como periodistas hacemos la historia de lo contemporáneo, de lo que vivimos. Nos toca pues narrar, detallar los días, las horas, ¿no?, que se viven. Y la novela va en otro tiempo. Entonces, tratar yo de acomodar habría sido una desgracia para la propia novela, acomodarla en el tiempo. No creo en las novelas que salen de repente, un día antes de que sea el juego de béisbol, se llama el beisbolista maravilloso. No me gusta. La novela tiene pues un compromiso con el tiempo muy distinto al que lo tiene el periodismo. No va en la coyuntura, no responde a las inquietudes del momento, sino que más bien responde a inquietudes de mayor aliento, ¿no? Sí, justo era algo que yo tenía de la duda, ¿no? ¿Qué exige la novela al momento de escribir? ¿Y qué es lo que exige, no? O qué es lo que no te exige del periodismo y viceversa. Ya nos hablas acerca del tiempo, pero también qué reglas cambian, qué reglas internas cambias cuando te sientas a escribir novela y cuando te sientas a escribir periodismo. Bueno, en realidad, cuando tú escribes y haces periodismo, todo está contado al momento en que te sientas. En el momento en el que tú te sientas, tú ya sabes lo que pasó. Ya hay desenlace, pues, no hay misterio. El misterio lo trae a lo mejor el lector, pero tú en lo personal no tienes ningún misterio. O sea, tú ya traes el desenlace de las cosas. Un caballo salió corriendo la tarde de hoy mientras llovía en la catedral. Dijeron fuentes oficiales a este periodista, punto y aparte. Ya sabes que el caballo, que estaba lloviendo, etcétera, o sea, tienes toda la data ya. Cuando haces ficción, y yo creo que puedes planear mucho todo lo que quieras, como soy yo muy clavado y si hago planeaciones muy intensas, puedes planear todo lo que quieras, pero al final hay alguien que gobierna por encima de ti. Hay muchas cosas que gobiernan por encima de ti al momento. Pues primero la imaginación es un goce tremendo, ¿no? O sea, el goce de la imaginación, pues si no lo sueltas no hagas novela. O sea, si no vas a permitir que la imaginación te conduzca, te lleve, te haga descubrir otras cosas, pues mejor no hagas la novela, porque pues, ¿para qué? Si ya sabes todo, haz periodismo. O sea, porque el periodismo no es especulación, el periodismo no es fantasía, el periodismo son datos. Tú te sientas con los datos en la mano. Y hay personajes que no sabes tú cómo se van a comportar al momento de narrarlos, ¿no? Se van dando conforme vas construyendo la historia, sí. El personaje va obteniendo su personalidad. Mira, hay algún momento, por ejemplo, que el personaje con el que abre y cierra la novela, en este caso, y no me quiero adelantar mucho al tema, pero esa voluntad la tuvo el personaje, no tanto yo. De repente, cuando estás frente a ese momento, dices, aquí era donde tenía que traérmelo, ¿no? Y lo traes. O sea, es parte de lo mismo. Mira, hay una competencia tremenda en este momento sobre la manera de narrar. Es tan exitoso lo que se hace a partir de Netflix, tan exitoso lo que se hace a partir de las series. Yo digo, wow, o sea, de verdad, te sientas y ves cosas que dices, de verdad, qué maravilla. Al mismo tiempo,
te sientes completo a la hora de sentarte y escribir de la manera más tradicional posible, hasta donde se puede teniendo computadora contigo, pues, ¿no? Y Google Maps, para por si se te olvidó alguna cosa, y también ¿Pero todavía escribes en máquina? Sí, yo escribo siempre. No, en máquina de escribir, no, compu siempre. Hasta en el celular escribo, casi no, me gusta trascender a la tecnología. Yo creo que esa es la parte más del periodista. Pero sí, creo que ahí, pues si vas a hacer ficción, deja que la ficción te gobierne, deja que los personajes te gobiernen, te dominen, te controlen, ¿no? Y ya tienes tiempo de hacer periodismo. Ahorita que hablaba sobre pues el goce del proceso literario, el proceso creativo, recordaba en algún momento leí algo del proceso creativo que escribía Roberto Bolaño, y él hablaba también en un momento del sufrimiento, de cuando pues sí, no lograba encajar o no lograba decir lo que estaba en su cabeza o lo que quería decir, o que no sabía bien a lo mejor por dónde iba. ¿También te llega a pasar esto, el sufrimiento en el proceso creativo? No, fíjate que en general yo soy muy feliz en lo que hago. O sea, desde que yo era chico, la primera vez que entré a una redacción, por ejemplo, y que vi la redacción, la recuerdo muy bien, que era una redacción además chafísima, la del Fronterizo en ese momento, que yo tenía 14 años y que dije, ¿qué es esto? Quiero trabajar aquí, yo quiero estar aquí. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para estar aquí? O sea, era mi sueño, pues, ¿no? Y desde entonces he vivido enamorado de mi oficio. O sea, nunca me he equivocado, siento que la decisión que tomé en ese momento fue la más importante. Y si yo puedo regresar y hablar con Alejandro de 14 años, le diría, bien. Muy bien. Eso bien. Hay muchas cosas que no te apruebo, muchacho, pero eso por lo menos lo hiciste bien. Entonces, y lo mismo me pasa con la literatura, lo que me falta es tiempo. Y lamento mucho el tiempo que se pierde, pero al mismo tiempo el tiempo que se pierde se llama vida. Es la vida la que se llama. Entonces, pues sí, ni modo, es lo que tienes y lo que haces y lo que logras, ¿no? Y ya. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Ya nos platicabas un poco de cómo, pero ¿podrías platicarnos un poquito más de cómo es Alejandro creativo al momento de escribir ficción? Aparte de dejarte llevar por los personajes, y también cómo le haces para no perderte cuando te dejas llevar por los personajes. Eso justamente preguntaba Teresa Cervantes, aquí en... Mira, primero, como ustedes saben, soy muy ordenado, o sea, sí me gusta ser muy ordenado, soy muy... todo está muy ordenado para sacar lo mejor de uno y de todos los demás. Siempre tengo muchos años despertándome muy temprano a escribir. Y cuando estoy escribiendo, en el último tramo me despierto muy temprano. Empiezo a las 4 de la mañana, como un reloj, me paro, me siento, preparo café, acomodo mis lápices, me acomodo en la computadora, limpio mi lugar, me siento y luego ahora sí empiezo. Ese es un ritual. O sea, limpio, de tener limpio mi escritorio, porque me siento que es como parte de lo que tengo que hacer y lo hago y luego me pongo a escribir. A veces necesito leer un poco, a veces y luego empiezo a desarrollar. Muchas veces me quedé picado con lo que yo estaba contando en la noche, entonces o lo que me quedé pensando en la noche, entonces rápidamente corro y lo empiezo a vaciar. O sea, es muy curioso porque cuando uno es reportero, yo me acuerdo mucho que pues ya andaban los muchachos sobres para irse a pistear, ¿no? En la redacción, y luego llegaban conmigo. ¿Qué onda, Alejandro? Vamos a pistear, vamos a echarnos unas cervezas. Entonces, me los encontraba así en la entrada y les decía, órale, ¿dónde van a estar? Yo los alcanzo, ya terminé, ya nada más me falta escribir. O sea, así pensamos como periodistas. O sea, ya terminé porque ya traigo todos los datos. Ya tengo mucho, pues el trabajo lo traigo aquí. Ya terminé, nomás me falta escribir. O sea, ya lo demás es...
En este caso es al revés. En realidad, no has terminado cuando vas apenas a escribir. Es todo lo contrario. Escribir es el proceso. Es distinto, ¿no? Ujú. Claro. Y como periodista, pues dices, ya terminé, hombre, ya nomás escribo. Y acá es al revés. No, escribir es la verdadera chamba, ¿no? Es distinto. Ahí es donde empieza todo. Sí. Ujú. Pues Alejandro, muchísimas gracias. contrario. Gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto sobre tu proceso creativo, sobre la ¿Y novela. algo que quieras Pues, agregar también? exactamente. 2 de agosto, Ujú. presentación. ¿Y de dónde comprarlo ahí en presentaciones? Estábamos Ya está preguntando. disponible en librerías el libro, ya es el 2 de agosto va a ser la presentación aquí en el Cine Lido, en el, ¿cómo se llama? En el... ¿Es en la Roma? sí, no, aquí en la ¿En Condesa, Toscana? es ¿cómo se llama? La Rosario Castellanos. Ah, Es en la Claro. Rosario Ajá. Castellanos. La Ahí va a librería ser la del Fondo de presentación. Cultura Económica Es correcto, de así es. Rosario Castellanos. Ah. Una librería muy bonita. Así es, y hay espacio, pero apúntense, de todas maneras van a estar Álvaro Delgado y Hernández, van a presentarme ahí, Ujú. aquí en la Ciudad de México, así que si quieren ir. Y también agrego esto, es la primera entrevista que doy, y gracias. Ah, pues mira, No, qué no, honor, qué honor. Ajá. gracias. Sí. No, pues muchísimas Estaban gracias. preguntando hace un momento que estaban en Estados Unidos y que dónde lo conseguían. Les dijimos que en Amazon. hace Amazon un inicio. lo va a tener, Ujú. está en Amazon ya Ujú. en En México, México. pero no sé en Estados Unidos, pero me decían que como en un mes, una cosa así, por cosas de trámites y Ujú. demás, pero sí lo van a tener disponible. Pero que ¿Y estén ejemplares? atentos. Digo, para que no se apuren. Ejemplares. ¿Ejemplares? ¿Cuántos ejemplares van a sacar en la primera tirada? No, No saben. no sé, No sé. pero yo me imagino que suficientes, espero que muchos. Exacto, pero pues ya corran por su número y ya saben, este sábado, el sábado 2 de agosto. Exactamente. Así es. Ahí nos Mero. vemos. Muchísimas ¿A qué hora? gracias. A la 1:30 de la tarde. 1:30 de la tarde, sábado 2 de agosto, anótense. Anótense, pues ya saben, la primera entrevista que da el autor Alejandro No, muy Paz serio. Varela. Ajá, sí. Es que, Soy muy serio. es Alejandro el escritor y Alejandro el periodista. Es la primera entrevista. Claro que se pone Pues mira. uno nervioso, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí escucharon a Alejandro el escritor. ¿Si hay una separación de Alejandro el escritor y Alejandro el periodista? Es una buena pregunta. Yo digo que sí hay. ¿Cómo es uno y cómo es otro? No, bueno, también se separa por momentos. Yo siempre soy periodista. Siempre. O sea, tú no, hasta el día que me muera voy a ser periodista. ¿Qué le aporta uno al otro? No, todo. O sea, uno vive del otro. De hecho, creo que el escritor es un zángano del periodista. O sea, le quita mucho, le roba mucho, le jala mucho, ¿no? Por ejemplo, mi estilo de escribir, el uso de los verbos y demás, yo siempre, pues creo que tengo una súper influencia del Alejandro periodista, ¿no? Digo, el uso de los verbos, el presente perfecto, cuando lo uso, el uso del pasado, todos esos pues vienen de mi oficio.